Están las carreras en su mejor momento. Llenasteis el Jarama, venimos de Mónaco, donde se han acercado muchísimos pilotos de Fórmula 1 a ver cómo está la carrera de la Fórmula E. Hay energía que está ya llegando a la Fórmula 1 y queremos saber y queréis saber, y nos va a dar todas las guías para entender cómo funciona la energía en las carreras de la Fórmula E, el ingeniero de Andretti, Andrés Castillo. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien, encantado de estar aquí. La verdad que está la Fórmula E totalmente desatada. Todo el mundo quiere saber cómo funcionan las carreras y el que sigue más la Fórmula 1 para tratar de entender cómo se gestiona la energía. Hasta los pilotos de Fórmula 1 están más pendientes, que estuvieron en Mónaco en la parrilla. Sí, bueno, para nosotros ya son 12 años en el que cuando llegó también la gestión de energía fue muy nuevo y todos tuvimos que aprender desde cero. No sabíamos muy bien qué era lo más eficiente, ni siquiera teníamos simuladores que nos puedan ayudar con la gestión de la energía. Y ahora, pues para algunas cosas, la Fórmula 1 ha tenido que mirar a la Fórmula E para entender un poco, bueno, pues cómo lo hacemos. La verdad que sí, que la verdad que están súper interesantes las carreras por cómo está siendo la estrategia y por cómo estáis gestionando esa energía, que los pilotos van rápido, que lo dicen los pilotos, que es el monoplaza más difícil de llevar. Y aparte de esa gestión e ir rápido en carrera, tenéis que llevar una estrategia especial. Hay carreras con pitbulls, hay carreras que no. Y sobre todo la gran diferencia respecto a Fórmula 1 es Fórmula es energía para toda la carrera y Fórmula 1 es energía para una vuelta, que es donde hay que gestionar. ¿Cómo hacéis vosotros la gestión durante toda una carrera? Eso es. Nosotros, digamos que si quisiéramos hacer un paralelismo, es como salir a una carrera de Fórmula 1 sin suficiente gasolina para ir a fondo, ¿no? Tenemos que gestionar la carrera completa, ¿no? Entonces podemos gastar unas vueltas más que otras. Sin embargo, en Fórmula 1, esa energía que asignan para el coche es para cada vuelta. Esos 8 o 7 megajulios, los que sean, es para cada vuelta y a partir de ahí se resetea. Entonces, nosotros, unas semanas antes de la carrera, la FIA nos dice de cuántas vueltas va a ser la carrera. No lo sabemos exactamente. Son normalmente 3-4 semanas antes. Sabemos el número de vueltas de la carrera de pitbulls, que es más larga, y el número de vueltas de la carrera sin pitbulls. A partir de ahí, vemos un poco qué target de energía, qué objetivo de energía vamos a tener para cada vuelta. Cuánto vamos a poder, cómo distribuirla para toda la carrera, ¿no? Y vamos a poner números redondos, ¿no? Si fueran 20 vueltas y tenemos 40 de energía, pues sabemos que son 2, en este caso, pues da igual, en lo que lo miramos, kilovatios hora o megajulios por cada vuelta. Y a partir de ahí trabajamos en si tenemos esa capacidad para gastar de cada vuelta, cómo la distribuimos durante la vuelta de la manera más eficiente. Entonces, primero hacemos unas simulaciones offline, sin piloto, que nos dan como una banda, una ventana de... No nos dan con precisión lo que tenemos que hacer, nos dan una ventana de uso y después ya trabajamos con los pilotos que vienen al simulador y realmente nuestra carrera, los primeros practice empiezan en el simulador. Qué bueno, la verdad es que es muy interesante porque a vosotros dan unos datos que desconocéis, empecéis a trabajar sobre ellos. ¿Cuánto de exigentes son? Porque evidentemente el público quiere cuanto más a fondo, mejor. La carrera de Fórmula E tienes que llegar con 0% de energía al final, hay que usarla toda. El 45% de la energía se recupera durante la carrera en las frenadas. ¿Cuánto de exigentes para vosotros? El éxito de la Fórmula E, o sea, quiero decir, tener éxito en una carrera de Fórmula E depende principalmente de la gestión de energía, no tanto de la gestión de los neumáticos, no tanto del balance del coche, depende sobre todo de eso. Entonces, para nosotros es la prioridad 1. Pero para la mayoría de equipos, una cosa que tenemos que hacer previa en el trabajo de simulador es sobre todo identificar cuando estamos muy lejos de una vuelta a fondo en cuanto a energía, cuando hay mucha diferencia entre una vuelta a fondo y la energía que podemos usar para cada vuelta, el coche es muy vulnerable porque tienes que hacer mucho lift and coast. Entonces, adelantar a un coche es tan sencillo como seguir acelerando un poco más que el coche de delante. Entonces, nosotros intentamos también identificar los targets de energía a los cuales ya no somos vulnerables, ¿no? Es decir, imagínate si con 3 megajulios por vuelta es muy fácil adelantar. Como sabes que las carreras se hacen un poco estratégicamente como el ciclismo, ¿no? Se ahorra al principio, como se va ahorrando, ese target de 3 por vuelta cada vez va a ser más alto las vueltas que quedan, ¿no? Y habrá un número, por ejemplo, 3,8, a partir del cual se vuelve muy difícil adelantar. Entonces, un trabajo que hacemos en el simulador es identificar ese target. Cada equipo tenemos unos nombres claves, ¿no? Para esos targets y intentamos, cuando ese target llega,
en un punto de la carrera cambia totalmente. Porque a partir de ahí se vuelve muy difícil adelantar, con lo cual cuando estamos llegando a esos targets, a veces veis en las carreras que de pronto hay movimiento, o sea, está todo tranquilo y algo desencadena una reacción dominó en la que todo el mundo se vuelve loco a adelantar, a entrar al attack mode. Muchas veces es cuando estamos muy cerca de entrar a ese tipo de target, de manera que a partir de ahí, como va a ser muy difícil adelantar, pues queremos hacer los movimientos antes. Qué bueno, qué interesante. O sea, la verdad es que estamos viendo carreras rápidas al inicio, pero contenidas, y de repente, como tú dices, llega el ataque. Y las 10 últimas carreras de una carrera de Fórmula E es una locura absoluta. Intercambios de posición, el que ha guardado un poco de energía puede atacar al final. Evidentemente, el piloto tiene que hacer un trabajo de gestión al inicio, pero de ataque al final. Es decir, ¿cuánto está trabajando en cada una de las curvas? ¿O se está dejando llevar? ¿Está haciendo mucho lift and coast? ¿Es un trabajo permanente? Hay dos carreras. En la mayoría de carreras hay dos carreras. La del grupo de delante y la del grupo de detrás. Si tú has calificado adelante, no puedes ahorrar tanto porque vas a perder todas esas posiciones. Y se puede ganar una carrera desde la posición 14, sí, pero cuando has salido tercero, quieres mantenerte normalmente en el grupo de cabeza. Claro. Habitualmente, en circuitos muy sensibles al rebufo, al aire, que no lo son todos, quieres estar delante, pero no quieres liderar. Volvemos un poco al ciclismo, ¿no? Quieres estar delante en el pelotón, quitarte de líos, quitarte de golpes, poder buscar una oportunidad cuando haya algún lío, pero no quieres estar cortando el aire. De manera que hay una carrera para los de delante y los de delante es muy difícil que sean eficientes porque se van a estar siempre posicionando. El top 6, top 7, top 8 van a estar conduciendo de una manera que les es muy difícil ahorrar. En cambio, vemos muchas veces que hay un grupo de pilotos atrás que no juegan a eso. Justamente lo contrario, juegan a me da igual, o sea, estoy 14, me da igual perder 2 posiciones más, que 3, que 4. Simplemente quiero estar escondido del aire y estar trabajando para, ojo, si no llegamos a ese target en el que se hace muy difícil adelantar, poder aprovechar esa energía que ha ahorrado. Porque si llegas a ese target, si se ha ahorrado tanto y los de delante también ahorran tanto, tú te tienes que mover antes con lo que has ahorrado, porque si no, los de delante ya dejan de ser vulnerables porque la energía que ha ahorrado todo el pelotón ha hecho que el target de las vueltas que quedan sea alto y a veces es un tío atrás que desencadena que empieza el movimiento porque los del grupo de detrás han jugado al juego de ahorrar. Qué bueno, es como una liebre, ¿no? Como tú estás en el ciclismo, sueltas a una persona que va a marcar el ritmo y dependiendo del ritmo que marque el líder va a producir que se gaste más o menos energía si es que le quieres seguir. Sí. Si la liebre tira de más, pues todos estáis gastando de más y tenéis que decir, oye, déjale ir porque estás destrozando mi carrera. Pero si la estrategia de la liebre funciona, puede hacer que salte todo lo que habéis preparado por los aires. O sea, es una batalla a 200 kilómetros por hora. Claro, hemos dicho que hay como dos grupos, ¿no? El grupo de la carrera de los de delante y la carrera de los de detrás. Y luego, por polarizarlo y poner solo dos extremos, también hay dos tipos de carreras. Las carreras de posición y las carreras de energía. O sea, una carrera de posición es, por ejemplo, Mónaco. Es muy difícil adelantar a base de energía. Entonces, no quieres caer al 16 aunque ahorres mucha energía para adelantar luego porque te va a ser complicado en Mónaco. Y luego hay carreras de energía, que realmente te da igual la posición, tú lo que quieres es ser eficiente porque tú vas a jugar la papeleta, tu papel en las últimas 10 vueltas. Entonces tenemos que identificar qué tipo de carrera tenemos delante, eso depende mucho del circuito y del número de vueltas que tengamos que hacer y muchas veces las carreras se vuelven o sea, es decir, una carrera que empieza siendo de energía, cuando van subiendo los targets y se ahorra mucho, acaba siendo de posición. Claro, en todo esto, ¿cuánta importancia y qué papel tiene el piloto? O sea, ¿le estáis todo el rato sujetando o el piloto está yendo rápido pero siendo eficiente? Lo que trabajamos en el simulador son escenarios y técnicas para ser eficiente. Pero luego esos escenarios realmente digamos que es como, imagínate, tenemos 5 o 6 escenarios de calor, de agua, de frío, salimos el tercero, salimos el 13º. Y según avanza el fin de semana, y tenemos una previsión de meteorología mejor y sobre todo pasa la quali y tenemos una posición de salida, pues nos quedamos con los escenarios que más nos interesa. A partir de ahí lo que tenemos que asegurarnos es que lo ejecute. Entonces el piloto, como sabéis, cada vuelta nos pasa
una serie de códigos encriptados. Son encriptados justamente para que todos los equipos no sepan lo que se está diciendo, ¿no? Esos códigos, depende de cada equipo, se juega con muchos dígitos. Nosotros usamos un código, por ejemplo, que tiene todas las letras, todos los números que hay y además algunos símbolos, ¿no? Entonces te puede decir el piloto perfectamente N4 almohadilla 7B. Cada vuelta. Cada vuelta. Todo eso lo ensayamos en el simulador. Tenemos unos sitios concretos donde el piloto va a decir ese, lo llamamos cripto, está encriptado, es el crypto call. Y en esa información viene encriptada información del coche. Viene encriptada las vueltas que le quedan, viene encriptado el consumo de la última vuelta, la energía que queda, temperaturas, un montón de cosas. Nosotros lo introducimos en un software que desarrollamos y con eso tenemos un montón de información. Entonces, cuando vemos que el piloto se sale del guión, porque me preguntabas, ¿lo guiáis mucho? Sí. Yo en el crypto call veo que tiene que haber consumido 4,2 y el tío ha ido a 4,4, le digo, hey, estás sobreconsumiendo. Y yo puedo ver su GPS y puedo ver dónde, en qué recta sobreconsumido. Entonces, necesito que hagas un lift 50 metros antes de las 7, por ejemplo. Y a lo mejor está peleando en las 7, emparejado. Claro, o sea, tenemos que poner, o sea, efectivamente, es un buen punto. Tenemos que ponerlo un poco en medida de qué está viviendo en ese momento, ¿no? Estaba protegiendo una posición, estaba atacándola, pero sí, básicamente ese sistema lo tenemos casi todos los equipos. Qué bueno. O sea, las carreras están vivas, hay que ir ejecutándolas, hay que ir viviéndolas. O sea, el piloto tiene un guión, el ingeniero tiene un guión, tus rivales tienen otro totalmente distinto y entre medias os tenéis que encontrar. ¿Cuánto de lift and coast se hace? El piloto se tira a la curva, estamos con coches ahora mismo que no tienen demasiada carga aerodinámica, no hay alerón trasero. ¿El piloto se tira a la curva o está frenando desde muy temprano y recuperando? Depende de la curva y del coche, pero podemos resumirlo en 2 fases. El piloto va acelerando durante la recta y a diferencia de si no tuviéramos límite de energía, en lugar de ir directo, de soltar el gas y pisar el freno, deja al coche unos metros correr. ¿Cuánto? Pues depende de lo que quieras gastar. Si estás en la parte de atrás, a lo mejor estás haciendo un lift and coast de 100 metros y los de delante solo de 70 metros, porque quieren mantener la posición, ¿no? Entonces, eso depende de las vueltas que nos dé la FIA y lo sabemos poco tiempo antes. O sea, yo no puedo ahora mismo trabajar la simulación de la carrera de la última carrera de Londres. O sea, tengo datos para trabajar en las siguientes 2 carreras nada más. Qué bueno. Y hay unos cuantos metros, ¿no? La primera parte sería el lift and coast y después podemos usar unas palancas, unos paddles. Los coches tienen varias palancas y esas palancas hacen que regeneremos solo con el tren trasero, que tiene un poco más de eficiencia que el delantero. Entonces, a veces hay 3 fases, ¿no? Levanto, freno un poco con el trasero y luego ya voy al freno y apuro la frenada al máximo, pero la apuro ya desde un poquito menos de velocidad. Imagínate, se llega a 200, levantas el pie del gas y a lo mejor cuando vas al freno fuerte ya vas a 170, ¿no? O ya has perdido un poquito de velocidad, pero como bien decías, como el coche tiene poca carga aerodinámica, tiene poca carga, y el coche visualmente no se ve que se frena mucho porque está preparado para ser eficiente en línea recta cuando sueltas el gas y no frenarse mucho. Normalmente esos inputs donde hacer el lift and coast, ¿lo vais marcando vosotros con VIPs o cómo es la situación actual? Sí, hace años ya que todos los equipos tenemos VIPs, entonces según el target que tiene el volante los VIPs se redistribuyen, ¿no? Es decir, si me está pitando ahora el VIP en el cartel de 100, se ha ahorrado mucho. Dentro de unas vueltas me irá pitando cada vez más tarde, me irá pitando a los 80, a los 70, a los 50 y si sale un safety car que al final nos añade una vuelta de más y los targets suben muchísimo, el VIP acaba desapareciendo, acaba siendo ahora carrera puramente a fondo, como sabéis. Siempre que sale un safety car o un full course yellow se añade un tiempo de carrera, no es igual en todos los circuitos, suele ser, pues por ejemplo, cada 3 minutos de safety car es una vuelta más. Eso se hace para evitar que la carrera se vuelva a fondo, porque claro, si en safety car ahorras, cuando se retira es todo a fondo. Entonces, esto ocurre hasta el 80% de la carrera. Si han pasado el 80% de las vueltas, ya no se van a añadir más. Con lo cual, cuando hay un safety car muy tarde, es muy probable que la carrera, cuando se relance, ya sea puramente a fondo, entonces ya los VIPs se desconectan. Pero los VIPs, digamos que nosotros troceamos el circuito en rectas, ¿no? Sales de una curva hasta la siguiente recta. Y en esa recta asignamos una cantidad de energía. Para esta recta tenemos 0,3 megajulios. Cuando la usa,
salta el bip. ¡Qué bueno! Y es una referencia. Es bip y también unos LEDs, ¿no? Entonces los LEDs, como una luz de cambio, se van aproximando, entonces digamos que se van encendiendo de fuera hacia adentro. Imagínate, me invento los colores, ¿vale? Y son verde, amarillo, y ya sabe que cuando va el siguiente, que es el rojo, ya está esperando el bip, con lo cual si él quiere ahorrar respecto al target que tiene, puede adelantarse un poco siguiendo visualmente los LEDs. Pero bueno, al final el piloto siempre tiene que ser rápido, lo único es que tenga más o menos energía para ir alocado o no. Evidentemente estáis todo el rato controlando la carrera, el piloto quiere ir a fondo siempre, evidentemente es una naturaleza de las carreras, pero una vez que en otras categorías hemos ido gestionando neumáticos, tienes que ir jugando con la vida del neumático. O la gestión de la gasolina, cuando luego teníamos repostaje en Fórmula 1, ¿no? En Fórmula E cada vez vais teniendo más energía y esto va a acabar en carrera al sprint, por un lado, y carrera estratégica por otro, que van a ser dos retos totalmente distintos. ¿Qué es lo que más le preocupa al piloto? Tenéis un piloto nuevo y según cuando llega le dices, oye, vas a tener que ser rápido pero gestionar la energía, o vas a tener que hacer lean fan coach. ¿Qué es lo más difícil para un piloto que según llega al campeonato? Cuando llega al campeonato, diría que primero la distribución de la energía, o sea, cómo ser eficiente sobre el papel. Lo podemos hacer aquí unas pinceladas y es fácil, ¿no? Hacer lean fan coach, luego frenas. Eso estando solo es muy fácil, pero cuando tienes todo el rato un tío en paralelo, hasta que cambia la posición, luego tú quieres recuperar las posiciones, vas por fuera. La clave, si lo resumimos mucho, es no perder velocidad en las curvas, o sea, intentar pasar las curvas muy rápido para que luego en la siguiente recta cueste un poco menos de energía, porque si tú de una curva sales a 90 en vez de a 80, la siguiente recta te va a costar menos energía porque llevas una cierta velocidad. ¡Qué bueno! Entonces, es un poco antinatural comparado con otros monoplazas porque además muchas veces, por ejemplo, en mi caso con Felipe Drugovich, viene de hacer Fórmula 2 y ser probado en Fórmula 1. Entonces viene de mucho downforce, mucho downforce y carreras a fondo, con lo cual es el mundo opuesto, ¿no? Lo otro que choca mucho es la falta de downforce respecto a un monoplaza pues como un F2 o un F3. Claro, por eso es tan difícil de llevar, los coches se mueven muchísimo, hay que valorar mucho las carreras que estamos viendo, súper visuales, con mucho trabajo del piloto, las onboards está continuamente moviendo el volante, eso nos gusta mucho, pero el año que viene llega downforce, ahí va a haber carga aerodinámica. Ahí, bueno, sobre todo que va a haber dos, porque ahora mismo el coche, para que os imaginéis, nosotros podemos ajustar lo que llamamos el aero balance, o sea, cuánto ponemos de carga delante y detrás, solamente con la inclinación del coche, con el rake, con las alturas, con la diferencia de la altura entre delante y detrás, ¿no? Con lo que está picado. No hay alas, en el coche actual no hay alas regulables, ni delante ni detrás, y solo hay un paquete aerodinámico. Con lo cual, ahora, para la generación 4, pues nos llega una variable mucho mayor, que es que vamos a tener que trabajar en la preparación de dos carreras diferentes. Claro. Una corta, con tal que es muy cerca de ir a fondo, posiblemente. Aún no sabemos las reglas concretas, nos van llegando cosas de Fórmula E. Y la otra, pues todo lo contrario, una carrera con menos downforce, donde vamos a tener menos energía para cada vuelta. Yo estoy deseando tener el reglamento en la mano para empezar a ya poder entender y a trabajar. Que bueno, lo más importante es que son carreras distintas en cada uno de los formatos y campeonatos, que luego es lo mismo para todos, es decir, todos los pilotos tienen que jugar con las mismas armas y yo les veo sufrir, les veo diciendo, hostia, me está costando sacar el máximo del coche y eso es bonito, ¿no? Vienen pilotos de Fórmula 1 y no rinden porque tienen que trabajar tantas cosas que es muy complicado rendir a este nivel. Y por otro lado veo que los pilotos de Fórmula 1 buscan know-how, buscan saber qué puede aprender ahora el piloto de Fórmula 1, de esta Fórmula 1 híbrida de la Fórmula E. Puede aprender muchos detalles de conducción eficiente en cuanto a energía, ¿no? Incluso en Fórmula 1 ahora un poco menos con el cambio reglamentario que ha habido a mitad de temporada, pero incluso para quali. Se quejaban muchos pilotos, es que a veces tengo que ir más despacio en un sitio para hacer un buen tiempo por vuelta. O sea, no tiene mucho sentido. Tengo que poner el gas muy tarde para hacer un tiempo por vuelta bueno. No tiene sentido en la cabeza de un piloto que se ha formado toda su vida desde el karting haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, diría que la generalidad de conducción eficiente lo saben todos de Fórmula 1 y saben hacerlo bien. Pero algunos pequeños detalles, como por ejemplo vas a hacer un poquito de overslip al neumático, cuando alguien tiene, por ejemplo, un estilo que hace patinar el neumático en la salida de la curva un pelín más que otro,
Eso puede ser muy rápido, realmente. En la cual, incluso en la carrera, si lo aguanta el neumático trasero. Pero puede que ese pequeño oversleep que haces todas las vueltas te esté costando, es un goteo de energía constante. Entonces, hay pequeños truquitos que llevan tiempo, sin más, llevan tiempo. Y con el calendario de F1, es que a diferencia de nosotros, los pilotos titulares de F1 no hacen simulador casi. Claro. Hace muy poco, porque es que están siempre de carreras. Entonces, nosotros no, nosotros tenemos la mitad de eventos y nuestro evento empieza siempre en el simulador y trabajando pues esas particularidades, ¿no? Hay veces simplemente que, no sé, un piano hace que haya un poco de que patine el coche y pierda un poco de energía por ahí que no usas para avanzar, pues a lo mejor simplemente atacar el piano con un poco menos de gas y cosas, detalles que van a ir probando y la van a ir entendiendo rápido porque son los mejores pilotos del mundo, entonces lo van a entender. Qué bueno, qué exigente, y estamos yendo hacia una tecnología súper avanzada que hay que sacar el máximo, y yo creo que cuanto más grande sea la batería y cuanta más velocidad nos ofrezca, mucho mejor, ¿no? Evidentemente este es el inicio, llevamos solamente 12 años de Fórmula 1, de Fórmula E, estamos en 1962 respecto a Fórmula 1, cuando tengamos baterías que te puedan dar energía para el 80% de la carrera, los coches van a volar. Los pilotos van a ir flat out. Bueno, eso va a depender un poco de a dónde quiere ir el Fórmula E como promotor y a dónde quiere ir la FIA. La tecnología, o sea, ya casi daría para eso, ¿no? O sea, si quisieran hacer la carrera lo suficientemente corta, el coche un poco más grande, más pesado, con más batería, ya se podrían plantear hacer una carrera posiblemente de 25 minutos a fondo. Ajá. Pero parte del ADN es la gestión a día de hoy. Entonces dependerá de dónde quiera ir el... Pero vamos, tecnología hay de sobra. De hecho, las baterías, si seguimos la historia de Fórmula E, fueron creciendo hasta un punto que decrecieron. O sea, ahora, no, decrecieron, pero no porque no había tecnología, se desarrollaron mucho, pero querían hacer un coche pues un poco más pequeño, un poco más ligero y se están manteniendo pues ahí en el entorno de la energía, la asigna hacia para cada carrera exactamente, pero entre 40 y 50 kilovatios hora, pero ya en la temporada temporada 5 ya tenemos esa capacidad, ya tenemos 52 kilovatios hora. Después de generación 1, cuando pasamos a generación 2, pasamos de 28 a 52, si no recuerdo mal. O sea, ya duplicamos la capacidad de batería. Y ahora está en 38, ¿no? Que se usa ahora suele ser 38. ¿Y eso por qué ha bajado? Bueno, porque quieren seguir con ese ADN, con el ADN de gestión de energía. Qué bueno. Tened en cuenta una cosa. Tú dices, cuanto más a fondo mejor, depende. O sea, cuanto más a fondo, más difícil va a ser adelantar. Entonces, uno de los ingredientes que tiene la Fórmula E, que es lo movida que es la carrera y lo espectacular que es verla en la televisión, si la carrera fuera muy a fondo, porque tenemos energía suficiente, cambiaría de raíz eso. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en esta línea. El coche que corra mucho más, pero que haya esa eficiencia que hay que tener, hace que... Es curioso, hace que Qué bueno. haya mucho movimiento. No, es que la historia está clara, ¿no? Que queremos ver a los pilotos ir lo más rápido posible, que vayan a fondo para ir muy, muy, muy rápido y que sean muy espectaculares. Pero es que eso es clasificación. Es que si haces una carrera de clasificación, como ocurría en Fórmula 1 en 2004, 2005, que los pilotos estaban súper contentos porque hacían vueltas de clasificación en carrera, no hay acción, no hay adelantamientos. Pierdes tiempo, casi no quieres encontrarte a nadie porque dices, no, es que pierdo tiempo adelantando. Claro. Entonces, un concepto es clasificación, que es lo que se va a hacer ahora el año que viene con una aerodinámica X para clasificación, y otra cosa es el concepto de carrera, de vete rápido, pero gestiona. Yo creo que tiene sentido. Nosotros siempre hemos podido ir a fondo en clasificación. Siempre no tenemos ningún problema de energía. De hecho, la clasificación, bueno, como tiene una duración, ha ido cambiando, ha habido un formato de Superpole, pero bueno, pues siempre vamos a tener pues 8, 10 minutos, 12, los que quieran poner en el reglamento, y no tenemos ningún problema. Salimos con la batería cargada y se pueden hacer todas las vueltas que quedamos a fondo. O sea, el límite es el neumático en la clasificación, igual que en F1. Y como bien dices, son dos formatos muy diferentes. En clasificación vemos al piloto así en todos los sitios y en la carrera lo vemos así porque los muros hay que pasarlos igual. Es tan importante, como decía antes, más el pasar muy rápido por curva porque eso es muy eficiente, pero hay una gestión después en las rectas. Y una gestión, y sobre todo que si tú juegas una gestión contraria que el otro, esa gestión se convierte en estrategia. Qué bueno. Qué bueno. Y la estrategia, normalmente hacéis dentro del equipo un piloto una, otro piloto otra, pero hay veces que el mismo equipo para los dos pilotos lleva la misma estrategia. O sea, ¿cómo estáis trabajando como equipo, como estructura? Hay muchas variables. Sí, primero, las carreras de pit boost solo se puede parar cuando la batería está entre el 40 y el 60%. Con lo cual hay una ventana. Depende de cómo largo que sea el circuito, la ventana puede ser pues vamos a redondear, entre 4 y 8 vueltas. Y está prohibido meter los dos coches a la vez. No se puede hacer lo que se llama un double stack. Con lo cual, ahí, en las carreras de pit boost, tenemos que elegir
qué coche va a entrar primero y qué coche va a entrar después. Está decidido de salida. Si luego en carrera hasta la ventana pues hay cambios, lo podemos redecidir, ¿no? o repensar. Pero en las carreras de pitbull siempre asignamos. Un coche tiene que entrar antes, otro después. Después, por ejemplo, pues si tú quieres entrar al pit push y usarlo como un undercut, o quitarte en ese momento el tráfico, salir solo y tirar fuerte durante unas vueltas, que es, por ejemplo, un poco la estrategia general que tuvimos todos en Mónaco, donde es difícil adelantar, es una carrera de posición, pues se puede hacer, no hay ninguna estrategia buena, o sea, puedes entrar pronto y luego hacer un undercut, o puedes entrar tarde y hacer el overcut, o sea, esperarte a que vayan entrando todos, quedarte solo en pista porque eres de los últimos y correr antes de entrar. O sea, correr al principio de la ventana o al final de la ventana. Qué bueno. Y luego las carreras que no son de pitbulls, que tienes el attack mode, pues sí que podemos llevar estrategias más similares entre los dos pilotos. Normalmente cuando no hay pitbulls, respecto a la competencia, lo que intentamos es buscar lo que llamamos offsets, ¿no? O sea, si lo doy un ejemplo exagerado, estamos los 10 primeros y los 10 primeros entramos al attack todos juntos, no hay cambios de posición. O sea, claro, no vale para nada. Más rápido, ¿no? Entonces, buscas un poco generar offset con los demás, ¿no? Saber si otro ha cogido attack una vuelta antes, intentar protegerte de ese attack y entrarte una vuelta después, de manera que a ti se te va a acabar una vuelta después. Entonces, ahí con eso, en las carreras de pitbulls, sí podemos intentar proteger con un piloto al otro, ¿no? Contener a coches que han cogido el attack para generar offset para el coche, para el otro coche del equipo. Pero vamos, la estrategia de verdad es... hay muchas variables, muchas variables. No estamos hablando de temperaturas, de D-rate del powertrain, que tenemos que respetar temperaturas de inverter. Eso ya es nivel avanzado, ¿eh? Ya hay nivel avanzado, pero hay mucho más que no se llega a ver porque a veces no podemos correr todo lo que queremos porque hay un límite de temperatura, entonces tenemos que hacer cosas en el coche diferentes durante la carrera, ¿no? Que eso se ve menos. Qué bueno, qué interesante. Ya sabía yo que íbamos a salir aquí con más idea y con más luz para las siguientes carreras. La gestión durante la carrera sí, pero sabiendo que vamos rápido. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Yo creo que queda claro que vais a tope en clasificación, que vemos una clasificación en Fórmula E súper espectacular, que en la carrera se va rápido, sí, pero con una gestión para que haya acción. Sí. Tiene sentido, no solamente es ir más lento por ir más lento, sino para... Si, por ejemplo, una vuelta en Mónaco tengo los tiempos frescos, una vuelta a fondo en 300 kilovatios era 1.27 y en carrera pues rodamos 1.30. O sea, con el peloto, o sea, hay gestión, pero teniendo en cuenta que a lo mejor gastamos un 60% en una vuelta de carrera de lo que gastamos en cualificación, ir solamente 3 segundos más lento. No es mucho. No es nada, porque no tenemos gestión de neumático casi. Claro, hay circuitos en los que sí, que es muy duro el neumático. Berlín es duro, Sanya va a ser duro, pero hay que gestionar. Pero en muchos circuitos casi no hay gestión de neumático. Entonces, los ritmos no están tan lejos. Sí, sí. Yo creo que es mejor que haya acción. Hemos visto carreras con muchos intercambios de posición, con mucha acción, y yo creo que el público se enganche, se queda viendo porque dice, wow, o sea, van rápido y hay acción, y yo creo que es lo que tiene que ofrecer el campeonato. Vosotros estáis contentos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a ver, es que no soy objetivo porque es mi campeonato, pero si te pones a ver carreras en la tele como espectador, es que es de lo más interesante que te puedes parar a ver, de lo más entretenido. Engancha a cualquiera porque ves tanta acción en pista, o sea, pero en todos los estadios de la carrera, a lo mejor las primeras 5 o 6 vueltas no, pero a partir de ahí hay mucha acción. Qué bueno. Oye, Andrés Castillo, un placer enorme, o sea, salimos más sabios de esto. Bueno, un placer para mí, nada, ya vamos contando cositas para que la gente vaya sabiendo más detalles de lo que ya la próxima el nivel avanzado, ¿eh? La próxima hablamos de nivel avanzado de gestión de temperaturas en las carreras. Qué bueno, para que lo entendáis y lo disfrutéis y que sigáis viendo las carreras, igual que llenasteis el Jarama, igual que los pilotos de Fórmula 1 estuvieron en Mónaco, que estéis pendientes en esta gira asiática, que la veréis íntegra en Marca TV, la carrera de Sanya, la doble de Shanghái y las 2 de Tokio. Gracias por estar ahí, Andrés Castillo, un placer. Gracias por estar ahí. Chao, chao.